Y yo, como digo, aprovecho la ocasión para decir muchas veces que defiendo el papel de la biblioteca pública en la sociedad como en el sentido amplio, ¿no? No solo es para prestar libros, sino que tiene que estar para otros tipos de promoción de la lectura, de atender necesidades culturales de apoyo a la educación, como hacer tareas, lectura obligatoria y como sala de estudio. Y es un concepto de biblioteca público mucho más extenso, como ente público al servicio de la comunidad en la que se encuentra en todos los aspectos que se nos puedan ocurrir, ¿no? Y es para mí hoy un placer presentar a David Ruz Velasco, del que yo no tenía noticia hasta que me habló su padre de él, de Juan, que yo no sabía ni que tenía hijos. Vamos, que suponía yo que tenía hijos, pero Juan lo conozco desde hace años como usuario de la biblioteca, y hasta que me presentó el libro, y la verdad es que, bueno, aquí se presentan muchos libros y yo no me los leo todos, la verdad, pero este sí me lo he leído antes por esto que me pilló en verano y tengo más tiempo para leer, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es un libro muy interesante y bueno, él nos va a contar muchas cosas y sí, está planteado como una novela juvenil, pero yo creo que para todos los públicos, ¿no? Bueno, pues presento así rápidamente a David Ruz Velasco, nació en Córdoba, es filólogo de formación y ha trabajado desde hace años enseñando inglés y literatura, no solo en español, en España, sino también en Gran Bretaña. Como me ha comentado, allí en Cardiff estuvo 4 años dando clases de español. En la actualidad combina sus tareas de docencia y gestión educativa con la escritura. Esta novela, 1000 kilos de aire, es su primera novela. Yo sé que él trae un vídeo preparado, no sé si quiere antes o cómo lo vas a hacer. Es como una presentación para darle paso a la... Porque yo tenía algunas preguntas preparadas, pero las dejo para que tú vayas, vale, claro, porque... Sí. Ahora o después. Pues gracias un poco a la intervención de mi padre, que obviamente es un fan, y eso no cuenta, ¿no? Porque si no le gusta a mi padre, la cosa que yo hago, pues a quién le va a gustar, ¿no? Pero gracias a su intervención, pues estoy aquí hoy. Me encanta estar aquí porque... Bueno, que sea un poco raro para mí hablar de este libro que tengo entre las manos, que siempre me parece muy raro verlo por ahí o verlo en las manos de alguien, eso siempre es una gran emoción, ¿no? Y entonces os agradezco a todos los que habéis buscado un ratito en esta tarde de noviembre para venir por aquí. Es algo muy difícil porque tenemos miles de obligaciones y verdaderamente os doy las gracias, ¿no? por haber decidido entre todas las cosas que teníais previstas haber hecho un hueco para venir. Bueno, pues lo primero que me gustaría comentaros sería un poco las ideas que he proyectado aquí, ¿no? Cuando yo empecé a escribir esta novela, al ser mi primera novela, yo no tenía ni siquiera pensado que esto iba a llegar a ningún sitio. Este libro, esta novela, 1000 kilos de aire, lo están leyendo ahora mismo unos 500 chavales en Córdoba, de varios institutos y colegios, cuyos profesores pues, han estado interesados en que sea una lectura recomendada. Y entonces yo voy en un par de ocasiones, una primera antes de que empiecen a leer, para presentarle y para fomentarle un poquito las ganas de meterse en este tipo de lectura. Ya sabéis que la gente joven, he traído a mi propio hijo que tiene 15 años, esto de leer libros les parece ya algo a años luz, ¿no? Mientras que le dé una maquinita, un móvil o algo que tenga una pantalla, todo lo demás va fantástico, pero leer, eso les cuesta más. Entonces yo, cuando les propuse esto a los profesores o a algunos centros, mi principal interés era motivarlos a la lectura, ¿no? Y en una de las primeras cosas que yo les cuento a ellos es lo que a mí me pasó. Yo cuando empecé a escribir este texto, pues fue como pongo ahí, una fuerza imparable. Un día estaba viajando de España a Italia en un ferry, en un barco, y me había comprado un ordenador. Y entonces aquella noche, en la cubierta del barco, cuando todo el mundo ya estaba cada uno en su sitio, acostado en el camarote, pues yo me salí y empecé a escribir una historia. Esa historia fue el germen de lo que hoy tenemos aquí en este libro, ¿no?
esa idea de dos chavales tan distintos, sobre todo uno español, algecireño, y otro marroquí, aproximadamente de la misma edad, pero de realidades de las que provienen tan distintas, de personalidades tan distintas, de preocupaciones tan distintas, me lo imaginé, y eso son casi no es el capítulo 0, sino el capítulo 1, donde ellos se encuentran y empiezan a interactuar. Yo tengo muy en cuenta, recuerdo mucho lo atontado que estaba, a lo mejor todavía sigo, cuando tenía 15 o 16 años, lo recuerdo muy bien, y recuerdo todas esas tonterías y esas cosas que hacíamos, tanto yo como mis amigos, pero que lo disfrutábamos enormemente, de todo ese mundo, esas bromas que teníamos, esa forma de hablar, esa forma de disfrutar del mundo en esa, no sé, en esa tontería, ¿no? Porque en realidad no llegaba a mucho. Lo recuerdo mucho, lo recuerdo con mucha ternura, ¿no? Y ahora veo a los chavales a los que yo doy clase, porque yo doy clase en secundaria, en tercero y cuarto de la ESO, y veo que son yo hace algunos años ya, tristemente ya ha pasado bastante tiempo de aquello, ¿no? Lo primero que quisiera comentar también es que una de las cosas que a mí me hizo tardar mucho en escribir este libro fue el método, esto que pongo aquí arriba, ¿no? Yo sé que hay muchos escritores que lo primero que dicen es que si quieres ser un escritor tienes que tener un método, tienes que tener disciplina y tienes que escribir todos los días o en determinados momentos, porque eso de esperar a que te venga la inspiración, pues eso no funciona. De hecho, eso es lo que me pasó a mí. Yo empecé a escribir esta idea, empecé a desarrollar esta idea, pero llegó el final del verano y empezó el curso, y empezaron otras obligaciones y ahí se quedó, ¿no? Y de vez en cuando, otro verano, empezaba a darle otro empujón, hasta que una vez estaba en un viaje con unos amigos en Letonia, estaba bastante lejos de Córdoba, y comentándoselo a él, hablándole de que yo tenía esa historia y que quería contarla, él casi me dijo que me tenía que poner, que eso era una especie de imperativo personal, que si había empezado una cosa tenía que terminarlo, si yo creía en eso tenía que hacerlo. Y entonces, ese mismo verano, cuando ya volví, que fueron ya 2 años después, volví otra vez a Italia, de repente empecé a sentir esa fuerza imparable de la que hablaba. Me levantaba por la mañana, a las 6 de la mañana, cuando todo el mundo estaba durmiendo, y me ponía a escribir, y se me pasaban 5 o 6 horas sentado de una manera, no sé, era que me transformaba, ¿no? Iba tirando de mí, era la historia misma iba saliendo. Os tengo que decir que yo no tenía, hablando del método, hay muchos autores de los que yo he leído que tienen un guión perfectamente organizado de qué va a pasar en cada capítulo, cómo empieza la historia y cómo termina. Yo en ningún momento sabía qué iba a pasar. De hecho, notaba como que mis manos, mis dedos en el ordenador escribían alguna cosa, como por ejemplo, y de repente aparece un helicóptero y yo me quedaba parado diciendo, bueno, ¿y ahora cómo justifico yo que aparece un helicóptero aquí, ¿no? Yo no sabía qué iba a pasar, de hecho, como pongo ahí, cómo parar. Yo no sabía cuándo iba a terminar la historia, ni cómo se iba a desenrollar toda la trama tan compleja, que llegó un momento en que había tal lío, cada vez aparecían más personajes, cada vez aparecían más giros de tuerca en la historia, y no sabía cómo parar. Pasé mucho tiempo releyendo, porque cada vez eso sí que lo he descubierto a la hora de escribir, que para mí, por lo menos en mi caso, escribir ha sido mucho releer, porque una de las cosas más importantes que yo he entendido y que a mí me gusta cuando yo leo un libro es que el tono de lo que va la historia, sea un tono de humor, sea un tono irónico, sea un tono triste, tiene que estar en todas y cada una de las páginas. Y para eso, cuando llevaba escritas pues 50 páginas, pues cada día casi lo primero que tenía que hacer era volver a leerlo todo para continuar con la siguiente página. Hay veces que era muy fácil y hay veces que me resultó bastante difícil, porque es una actividad que no sé, es como si te secara a veces el cerebro. Llega un momento en que ya no puedes más, es extenuante en muchas ocasiones, ¿no?